Luis y les voy a hablar acerca de las reglas derivadas de funciones trascendentales. Este es el tema en general, de aquí parten varias reglas. En mi caso les voy a hablar acerca de la regla de las funciones exponenciales, que se divide en dos, de base 10 y de base y. Bueno, para poder realizar los problemas que veremos a continuación, se utiliza una fórmula. Yo los subdividí en dos por los dos temas que me tocaron, que es de base 10 y de base e. De base 10 es la función x igual a la base, ya sea cualquier número por el exponente, y se tiene que derivar, el cual queda así: derivada de y entre derivada de x es igual a la función de x por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Y esta es la fórmula del primero. Del segundo es la función de x, su base, que es e, por el exponente, y se deriva y queda derivada de y entre derivada de x igual al exponente de la derivada por la función de x. Bueno, hay dos tipos de solucionar estos problemas. Está el largo, que es el desarrollo, y el corto, que es fórmula de sustitución. Primero empecemos con el largo. Este es un ejemplo. Y es igual a 5 10x. Luego sigue que el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de la función de x. Aplicamos el logaritmo a ambos lados para eliminar el exponente y queda esto: el logaritmo natural de y, el 10x que era el exponente, pasa para acá multiplicando y queda 10x del logaritmo natural de la base, que es 5. Aplicamos la ley de las potencias de los logaritmos y nos queda esto: 1 entre y es igual a la derivada de y entre la derivada de x igual a 10 por el logaritmo natural de la base, que es 5. Después derivamos ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x y nos queda que la derivada de y entre la derivada de x es igual a y por 10 por el logaritmo natural de la base 5. Y el resultado quedaría así: la derivada de y entre la derivada de x es igual a 5 10x por 10 por el logaritmo natural de la base, que es 5. Bueno, la fórmula de sustitución es mucho más fácil que la anterior, ya que nomás utilizamos la fórmula, que es esta, la que ya les había enseñado, y nomás ponemos los datos. Así que la derivada de y entre la derivada de x igual a 5 10x, que es la función original, por el exponente de su derivada, que es 10, por el logaritmo natural de la base, que es 5. Bueno, y el último es de base e, que es más fácil que el anterior, que el de base 10, ya que nomás lo único que cambia es la base, que es e. Se hace el mismo procedimiento. En este caso el ejemplo y igual a ex, como resultado es la derivada de y entre la derivada de x es igual a y, que es igual a ex. Es el de la fórmula de sustitución, que es fácil ya que nomás se utiliza la fórmula. En este caso es el ejemplo de y igual a e por 4x, y su resultado sería la derivada de y entre la derivada de x igual a la función original, que es e por 4x, por la derivada del exponente, que es 4. Este ya quedaría como el resultado, o también este sería el resultado. El logaritmo natural no se pone ya que es igual a 1. Partiendo de la definición básica de qué es logaritmo, en este caso sería logaritmo de base 10. En logaritmo tenemos lo que es el exponente al que hay que evaluar un número para obtener otro. Bueno, entre las fórmulas que tenemos de logaritmo, tenemos lo que es logaritmo de una raíz, de una potencia, de un cociente y de un producto. Todas se resuelven cada una tiene una estructura diferente, como se puede ver, pero todas se resuelven de la misma manera. Solamente
dependiendo con los datos que tengamos, se van a sustituir a la estructura de la fórmula. Como por ejemplo aquí, el logaritmo de x por y es igual a la suma del logaritmo de x y logaritmo de y. En este caso, por ejemplo, si nos dan lo que es, tenemos el logaritmo de 6 por 10. Se hace la sustitución del x y la y. En este caso, x es 6, logaritmo de 6. Y de y, en este caso sería 10, sería logaritmo de 10. Con la calculadora se resuelve el logaritmo de cada uno y nos dan estos dos datos. Entonces ya se obtiene lo que es el resultado. Y así es igual en todas, solamente se va sustituyendo los datos por la estructura que tiene la fórmula. Bueno, entonces ahora sí, funciones logarítmicas de base e. Primero que nada tenemos que aclarar que logaritmo natural y función logarítmica de base e es lo mismo. Logaritmo natural es una abreviación de lo que es la base e. E es un número racional porque es infinito, no tiene fin. Dentro de la estructura del logaritmo encontramos lo que es el logaritmo. La base, en este caso, pues como es base e, sería e en nuestro caso. Lo que es el argumento puede ser cualquier número y el resultado es igual se le llama logaritmo. Dentro de las fórmulas encontramos 6. Dentro de las más fáciles tenemos lo que es el logaritmo natural de e es igual a 1. Lo que es el logaritmo natural de e elevado a un exponente es igual al exponente. Y logaritmo natural de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque si recordamos que cualquier número elevado a la 1 siempre va a dar 0. Unos ejemplos sería, por ejemplo, cuando tenemos lo que es el logaritmo natural. Por ejemplo, si tenemos e al cuadrado es igual a b. Entonces, pasándolo a lo que es la función del logaritmo, tendríamos lo que es logaritmo natural de b al cuadrado es igual a 2. ¿Por qué? Porque el exponente, en este caso sería al cuadrado, pasa a lo que es el resultado. Este será 2. Otro es como por la fórmula, con una fórmula que teníamos antes, que es logaritmo natural de x sobre z es igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de z. En este caso este sería x y este sería z. Entonces será logaritmo natural de 6, en este caso como sustituyendo el x, menos logaritmo natural de 4 sustituyendo a la z. Con una calculadora se saca lo que es el logaritmo de cada uno. En este caso nos dio estos dos datos y solamente se resta y ya tenemos el resultado. Bueno, ahora siguen las funciones trigonométricas. Se puede definir como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo asociado a sus ángulos. Esta solo aplica para lo que es un triángulo rectángulo y tiene tres partes, lo que es la hipotenusa, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y solo aplica para el triángulo rectángulo ya que tiene 90 grados. Dentro de las fórmulas de las funciones trigonométricas podemos encontrar 6. La que es el seno, coseno, tangente, son las más conocidas. Las menos conocidas son es la cotangente, la secante y la cosecante. La estructura de lo que es pues la fórmula es el seno o cualquier función de la que tengamos aquí, ya sea coseno, cosecante, lo que sea, es igual al tipo de lado que vamos a agarrar. En este caso, si utilizamos el seno, sería el seno del ángulo es igual a la longitud que hay entre el lado opuesto, entre la hipotenusa. Y así aplicaría para todas las fórmulas. Bueno, un ejemplo sencillo sobre las funciones trigonométricas sería si nos pidieran calcular lo que vale x. En este caso es el ángulo opuesto. Si nos dan lo que es la hipotenusa y un ángulo de 32, tenemos que queremos x, que es cateto opuesto, entonces tenemos que buscar cuál función se parece, cuál cumple con todos los requisitos. Entonces obtenemos que es el seno del ángulo. Entonces simplemente solo se transcriben los datos. Seno del ángulo de 32 es igual a x sobre 10 metros, que es la hipotenusa. Con una calculadora se resuelve lo que es la multiplicación para calcular x, y ya teniendo x pues nos da que es 5.3.